Ok, chicos, y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar hoy día con el tema de la Revolución Rusa. Es uno de los temas que toman las San Marcos en la uni. Y bueno, una definición de la Revolución Rusa. A ver, un momento. Ya listo. La Revolución Rusa es un movimiento político, tanto político porque su antecedente es el régimen autocrático del zar Nicolás II, ¿sí o no? Sí, ok, entonces, a los malos manejos, a la mala administración que tiene este gobierno, se van a levantar mayormente el pueblo, algunos soldados, los cuales va a llevar a formarse un tipo de revolución, los cuales este es lo que estaríamos hablando hoy día, la Revolución Rusa. Y es un movimiento literario originado durante el gobierno del zar Nicolás II, o si tú eres así, si tú no te puedes acordar su nombre, es así, el zar Nicolás II de la dinastía Romanov. Ahí está, hasta su renuncia, a los cuales a las mayores protestas del pueblo, va a renunciar y van a asumir Kerensky en el menchevique en la Revolución de Febrero de 1917, lo cual lleva finalmente al establecimiento de la URSS, que sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que duró hasta 1991 con la caída por el mal régimen de su exministro Mikhail Gorbachev. Ok, esta es una definición de la Revolución Rusa y el contexto. ¿Cómo se origina el contexto para que pueda haber un boom, para que se origine la Revolución Rusa? Simple, se estaba originando la Primera Guerra Mundial y Rusia participaba, en las cuales ha perdido, al haber perdido en la batalla de los lagos masurianos, va a llevar una grave crisis, tanto política, económica, social, a lo cual en el gobierno zarista, a los cuales ellos no se querían retirar de la guerra y eso originaba una crisis peor todavía, a los cuales el pueblo no estaba de acuerdo y eso ya era un detonante para que se originara la Revolución Rusa. Aparte del hambre, aparte de las cosas que vamos a ver aquí, tanto económicas, políticas, sociales y ideológicas. A ver, las económicas se supone que son el latifundismo o el manejo de la tierra a manos de la nobleza terrateniente. También aquí, en económico, se supone que cuando ellos caen así bajo, o sea, no tienen recursos económicos, van a depender de Francia e Inglaterra, haciendo que su economía sea dependiente. En lo político, sería el gobierno de San Nicolás II, no quería renunciar, simplemente era absolutista, era un gobierno despotista, lo cual no se quería retirar y solamente no se quería retirar de la guerra también. Y también en lo político hay un fracaso en las siguientes guerras, una que sería la guerra ruso-japonesa, los cuales ellos pierden una parte de su territorio, y de la Primera Guerra Mundial, en los cuales ellos pierden en la batalla de los lagos masurianos. Ok, pero sobre todo el detonante para que voten al zar Nicolás II era porque no se quería retirar de la guerra, quería seguir dando lucha. Y en las causas sociales también sería explotación del campesino, por la nobleza terrateniente, porque ellos controlaban la tierra, la gran desigualdad social, porque no todos eran iguales, no todos tenían los mismos privilegios. Y lo que más resalta aquí serían las protestas, las manifestaciones, por el hambre que padecían ahí la gente y las trabajos forzosos, levas forzosas, enfermedades y eso. Y la ideológica sería la difusión del marxismo, a lo cual eso daría orígenes a las ideas comunistas, las cuales se difunden tanto en Rusia, en Petrogrado, en Moscú, en el Stalingrado, etc. Estas son las causas de la Revolución Rusa y tiene dos procesos. Una es la Revolución de Febrero, que también se llama menchevique, de 1917. Ahí en la Revolución de Febrero, hay, como les dije, hay unas grandes manifestaciones debido al hambre y la Primera Guerra Mundial, a lo cual el mismo zar no se quería retirar. El zar de Rusia, que sería Nicolás II, ante las protestas que daba el pueblo, porque entre más se rebelaba, más no quería un derramamiento de sangre, y se abdica al trono, renuncia. Y cuando renuncia llega un gobierno provisionario liderado por Kerensky.
llamado Duma, como encargado del gobierno transitorio o Duma, pero fracasa. ¿Por qué? Porque llega Lenin a Rusia y se opone a Kerensky a un gobierno republicano, porque recordemos que este es absolutista, esto es republicano con Kerensky. Lenin va a ser sobre todo socialista y tanto Stalin va a ser de la URSS. Ya listo, él llega a Rusia. ¿Y por qué se va a poner a Kerensky? ¿Y cómo? Se va a poner mediante la tesis de abril. ¿Y cómo es eso? Kerensky que no quería tampoco salir de la guerra, también quería la lucha. La tesis de abril decía todo el poder para los soviets. ¿Y los soviets quiénes son? Son los que se rebelaron así contra los bolcheviques, los obreros, los campesinos, los soldados, algunos soldados del mismo zar también. Esos son los soviets y mediante esa tesis de abril va a haber la siguiente, así, una guerra civil. Aquí está, que serían los blancos, el ejército blanco para tener, o sea, para que no puedan hacer otra revolución, el ejército blanco, que serían los mencheviques, y el ejército rojo, que serían los bolcheviques, liderados por Trotsky, a lo cual ellos ganan y se origina la revolución de octubre. Y esta vez van a poner a Lenin como el poder, y ahí ocurre la ejecución del zar Nicolás y su familia, para que no vuelva un gobierno tanto monárquico y autocrático. Sus principales aportes de esta revolución de octubre sería el Tratado de Brest-Litovsk, que es un tratado para que Rusia pueda salir de la guerra. Obviamente ya perjudicada, pero saldría anticipadamente. Ok, y también en estas características el Estado dirige la economía, que sería el Gosplan. El Gosplan, así comisión económica, para que ya no puedan depender más de una economía exigente. Otro sería el tatizo en los bancos, el control de la producción. Ya no sería a manos de la nobleza terrateniente, sino sería ahora a manos de los campesinos, trabajadores, y también van a nacionalizar la industria, para que ningún otro país pueda sacarle provecho mientras ellos están así dependiendo económicamente de otro país. Ok, y aquí en 1922 se va a crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí en 1924 muere Lenin y asume Lenin en el mando y se opone a Trotsky. ¿Y por qué se va a oponer a Trotsky? Porque Trotsky quería una revolución permanente. O sea, Trotsky no quería un gobierno republicano así, porque siempre va a haber un tipo de corrupción, una mala acción que pueda hacer un gobierno, a lo cual les lleve a que al que el mismo pueblo padezca, así como ha pasado antes con el zar Nicolás II y Kerensky, que también iba a perjudicar tanto al pueblo de Rusia. Y luego al llegar al poder, supone que Trotsky viaja a Latinoamérica, sí, y muere asesinado por hombre que mandó Stalin, y simplemente tomó el poder y ahí se originó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso es todo, creo, de la Revolución Rusa. La definición, el zar Nicolás II, hasta el establecimiento de la Unión Soviética, todos los procesos, el menchevique, el bolchevique, todo esto es de 1917. Todo se originó porque simplemente el zar, aparte que su gobierno era autocrático, no quería salirse de la guerra, a pesar de haber perdido en la batalla de los lagos masurianos. Y ahí están las causas económicas, tanto el latifundismo, explotación del obrero, del campesino, y hubo una gran desigualdad social siempre va a haber una gran desigualdad social. Y sobre todo también eran por las protestas, porque también ellos padecían de hambre, de sed, también padecían por la guerra porque les perjudicaba económicamente. Y ahí está todo lo que viene así de San Marcos, la tesis de abril. Vaya, esto viene en simulacro de San Marcos, que fue reciente, creo, antes del virtual, que decía que un aporte que hizo Trotsky a la Revolución Rusa, y ahí decía Ejército Rojo,
soviets, ejército blanco, Gosplan, y era el ejército rojo, se supone. Gobierno transitorio de Kerensky, también llamado Duma, que tampoco triunfó debido a Lenin con las tesis de Abril. Y se supone que eso es todo, creo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Podrías repetir la parte de Trotsky, por favor? Ya, ok, se supone que los aportes que hizo Trotsky en la Revolución de Octubre es el Ejército Rojo, algo fundamental para que puedan tener la Revolución de Octubre. Trotsky lideró ese Ejército Rojo contra los mencheviques o prozaristas, que ellos querían siguiendo tener una revolución así republicana, y ellos querían una revolución permanente, un tipo radical. Ellos querían un gobierno de tendencia moderada, republicana, o sea, sin guerras ni nada, pero igual seguían participando en la guerra. En cambio, Trotsky quería un gobierno de tendencia radical, o sea, una revolución permanente. Por eso, Stalin llega y se opone a esas ideas de Trotsky, a lo cual cuando llega al poder lo matan, lo mandan a matar. Y se supone que durante el gobierno de Trotsky, ¿cómo se llama? El gobierno de Lenin, con la ayuda de Trotsky, obviamente, les va a dirigir la economía, va a hacer cambios muy importantes a Rusia, a los cuales también va a cambiarse de Rusia a la URSS hasta 1991, hasta 1994, hasta que llega Stalin y lo cambia todo. Y así, todo se originó por la batalla de los lagos Masurianos, también por el gobierno del mismo zar Nicolás II, de la dinastía Romanov. También simplemente lo mataron a él y a su familia, porque si lo dejaban él vivo, de repente uno de sus hijos tomaba el poder y otra vez habría un gobierno absolutista, a los cuales mataron a todos sin excepciones, a sus hijos, a su esposa, a todos. Y eso ocurrió en la Revolución de Octubre, que sería la bolchevique. Todos estos procesos, los dos procesos que más importan, ocurrieron en 1917, la Revolución de Febrero, menchevique, y la de Octubre, bolchevique. A ver. Sí, antes vino así, que se supone que Nicolás II era un gobierno absolutista, el gobierno republicano lo lideraba Kerensky, el gobierno socialista lo lideraba tanto Lenin, y el gobierno así ya socialista, soviética, sería Stalin. Así vino una vez en San Marcos. Y bueno, otra pregunta que tengan acerca de la Revolución Rusa. También hay libros acerca de así. ¿Tienen otras preguntas acerca de la Revolución Rusa? De repente el contexto, de repente tiene otro contexto que también es la guerra, anteriormente la guerra ruso-japonesa que la perdieron, de repente una causa de la Primera Guerra Mundial, así. Supongo que no tienen ninguna duda, ¿no? Solamente hago recordar que no puedo leer los mensajes por el tema de que está bloqueado por algo, no sé cuál, pero no puedo ver, ese es el tema. Yo puedo leer los comentarios. Ya, a ver, ¿pudieron entender o de repente tienen una pregunta? A ver, Pues, por acá dicen que puedes mandar la captura de la pizarra. sí lo tengo la captura de la pizarra. Ya, entonces, sigamos. Sí lo tengo. Sigamos, pues. A ver, otra duda que diga ahí. La Revolución de Octubre, ¿eso quiénes lo impulsaron?
Ahí lo impulsaron la Revolución de Octubre de los soviets. Los soviets son los campesinos, los soldados, los obreros, que estuvieron de acuerdo con que no necesitaban tanto la revolución menchevique, simplemente porque no se querían salir de la guerra, porque eso perjudicaba tanto al pueblo como a todos ellos. Y por eso se originó una guerra civil, que sería el Ejército Blanco, que sería la revolución de menchevique, y la Revolución Roja, que sería el bolchevique, liderado por Trotsky, los cuales ellos ganan y se forma la Revolución de Octubre. Y ahí cuando Kerensky ya pierde todo y Lenin asume el poder. Y como él no pudo matar tampoco al zar, porque se supone que él estuvo haciendo con un acuerdo con el zar, él lo mata, así lo manda a ejecutar de una para que no pueda volver otra vez al trono absolutista. Y no otra vez iban a pasar lo mismo, como ha pasado anteriormente. Y ahí está, lo que los impulsa tanto son los soviets, Trotsky, Lenin, y Stalin viene después, él no forma parte de eso, él viene después. Ya, siguiente pregunta es si puedes repetir las causas de esta revolución rusa. Ok, la causa de la revolución rusa, lo económico, vamos por lo económico, es el latifundismo o apoderación de la tierra, tanto así que el zar Nicolás II les daba eso a la nobleza terrateniente para que puedan sacar recursos económicos a la población. Para lo cual es un económico, es el latifundismo a manos de la nobleza terrateniente. Y todo eso para explotar al campesino. Por eso en la causa social que ellos van a usar el de pretexto, va a ser porque el campesino es mucho explotado y no es bien remunerado, o sea, ni siquiera le pagan bien. El económico también, aparte del latifundismo, es la economía dependiente, que gracias a Nicolás II, Nicolás II, por perjudicar tanto en la guerra de los lagos masurianos, ahora ellos le van a pedir préstamos a Inglaterra y Francia, con lo cual su economía va a estar bien fuerte, bien dependiente de eso. Y esos son los más frecuentes en los económicos. En lo político sería el gobierno absolutista de San Nicolás II. Y autocrático porque no se quería salir. Y él solamente gobernaba por sí mismo, él lo gobernaba por su cuenta, nadie le daba ayudas y eso. Y en lo político, como ya mencioné, son los fracasos en la guerra ruso-japonesa, que también llevaron abajo a Rusia, y en la Primera Guerra Mundial, que ahí fue el detonante para que la población se proteste ante ellos. En lo social sería la explotación del campesino, como ya lo mencioné con el latifundismo, la gran desigualdad social porque no todos eran iguales, el pueblo, los obreros eran diferentes, el campesino, el artesano, el soldado y el mismo zar eran diferentes, por eso iba una gran desigualdad social en contra del pueblo. También, gracias a la guerra y al hambre, en lo social va a haber unas grandes manifestaciones, así como hubo con lo de Vizcarra, así también fue, pero no fue por eso, sino fue por el hambre y por la guerra. Ellos ya no querían pertenecer a la guerra porque la perjudicaba más. Y lo ideológico sería la difusión del marxismo en Rusia, sobre todo así en Petrogrado, en Stalingrado, en Moscú. Y gracias a la difusión del marxismo van a originarse las ideas socialistas, comunistas, y eso les va a dar mucha ayuda al pueblo para que se puedan levantar contra este gobierno, a los cuales ya cayó, llegó los procesos, que sería febrero y octubre. Ahí está, esas serían las causas. Otra pregunta. ¿Hay otra pregunta o...? Te están agradeciendo. Supongo que no hay. Podemos continuar. Ok, ya de nada chicos, creo que fue un poco rápido, pero es porque estaba haciendo la pizarra y creo que por haber hecho eso acabé antes. Con lo de psicología voy a tratar de hacer así un tema más ordenado, como la memoria, porque eso sí es un tema bien fijo en las universidades San Marcos y UNI. Y voy a cerrar de una vez el Zoom y más un rato les envío el Meet para que puedan entrar y hacer tranquilo su examen. Ahorita les voy a enviar, ni bien cierre el Zoom, voy a enviarles el link del examen para que ustedes lo puedan resolver. Ahí está todo.
Ajá, todo lo que yo dije, ahí está en el examen. Y eso ya vino anteriormente de la Uni de San Marcos. ¿A qué hora va a ser la segunda clase que tenemos? Le puede dar su examen una media hora, sí. No, O pero 20. la segunda clase. Mm, porque seguido no creo que pueda hacer porque necesito entregar el examen y eso. ¿Podemos empezar a las 9? A las 9, a ver, depende de lo que dicen tus compañeros. A ver, por favor, A las 10, a las 10. carguen su celular. A las 10 mejor. A las 10. Yo creo que para que puedan Sí, tomar se podría. Sí, creo que sí, mejor a las 10 para que puedan tomar su cena, para que puedan estudiar un poco de la memoria. Yo ahorita voy a cenar, Brian. Sí, sí. Okay. Soy un niño, a mí me deja, Brian. Ok, entonces voy a cerrar de una vez la clase de Historia Universal y les envío ahorita su examen de la Revolución Rusa para que lo puedan hacer. Unas 5 preguntas así para que la hagan hacia el ojo y... Ya, perfecto. Ajá, sí, listo, entonces Le digo... ya espero que les haya gustado y lo voy a... Un momento. A ver. Gracias por esta clase. Se entiende. Disculpe una pregunta. ¿Qué es más importante de este tema? A ver, ¿cuál es tu pregunta? No sé, acá dice Antonio, por favor dile, pero no sé qué cosa le voy a decir. ¿Cómo? Súbele. A ver, ¿puedes hablar un poco más fuerte? ¿Qué es lo más importante en este tema? ¿Qué es lo más importante? Bueno, resaltablemente son las revoluciones, la de febrero y la de octubre. La definición no tanto, solo tienes que saber así como una noción básica, algo que te pide San Marcos. Y sobre todo si tú quieres estudiar esto, estudiate las causas y los procesos, nada más. Es lo único que tendrías que estudiarte porque el contexto y la definición son las nociones básicas que te van a exigir San Marcos para que tú puedas entender el tema. Nada más, las causas y los procesos, eso sí es fijo. Gracias, podemos continuar con el examen. Ok, listo, entonces ya lo voy cerrando para que ustedes puedan dar el examen. Anthony, una pregunta más. El Domingo Sangriento, ¿de qué exactamente trata? Sí, Brian. El Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento Sí. es cuando las protestas de la gente en Rusia eran demasiado exigentes que el gobierno kerenskiano quería oprimirlos, quería liberar soldados así para reprimir a la población, pero la población, por las protestas que tenían, se levantaron y armaron así un día sangriento en los cuales mataron soldados, reprimieron mucha gente unida al zar Nicolás II, y creo que sí era el Domingo Sangriento porque la gente se levantaba a armas, agarraba cualquier cosa, palos, agarraba lo que tenía en la mano para levantarse y para protestar. Por eso la gente mucho se reprimía y el zar Nicolás II tuvo que adjudicar su poder porque no quería más ya no quería más derramar la sangre de personas que lo seguían, porque la gente mucho se oprimía, mucho protestaba sobre todo por la guerra y por el hambre. Por eso es porque la población lo hizo. Claro, por los protestantes que se levantaron en su gobierno. Ya, gracias. Ok, entonces ya voy cerrando esto de hoy. No creo que haya más preguntas. Y si tienen otra pregunta, ya me lo mandan así al grupo. Lo voy cerrando de una vez y les envío su examen ahorita. Lo voy a enviar. A las Ya 10, bueno, cuídense. a las 10 la clase, ¿no? Sí, a las 10. Mejor. Ok, entonces ya nos vemos. Chao, cuídense.